Hola, hola tejedoras, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Mis amores, para el día de hoy quiero compartirles el paso a paso de esta hermosa blusa que está realizada en 3 puntadas diferentes. ¿Listo? Antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita si aún no lo has hecho. Si ya estás suscrita, pues bienvenida una vez más y gracias por apoyarme. Bueno, si puedes notar, miren, esta puntada que está en la parte del busto es muy cerradita y muy hermosa. Esta que tengo aquí es en mallita, pues la parte de la cintura va a quedar bastante talladita. Y en la parte de abajo he querido hacer este hermoso punto que le da una caída muy pero muy linda a la blusa, miren. Entonces, como me gustó tanto, entonces quiero compartirte el tutorial para que lo puedas realizar. No siendo más, mis amores, empecemos con el paso a paso, que sería el punto del espacio que dejamos. Ahí voy a levantar el segundo punto alto. En este punto alto que se ve aquí, tercer punto alto. En el siguiente espacio de la cadena, cuarto punto alto, y sobre este punto alto vendría el quinto punto alto. Ahí está. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Me salto 1, 2 y aquí en este espacio un punto bajo, y aquí me salté 2 puntos altos. Ahora levanto 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me salto 1, 2, 3 y en el espacio que se ve aquí un punto bajo. Vuelvo y repito 1, 2, 3 cadenas. Me salto 2 y en el tercer punto un punto bajo y me va a ir quedando así. 5 puntos altos, 3 cadenas, me salto 2 puntos altos de base y entre el espacio un punto bajo. 5 cadenas, me salto 1, 2, 3 puntos altos y en el espacio punto bajo y repito acá los 3 puntos cadena. ¿Listo? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no vamos a, en el último no vamos a colocar punto bajo. Aquí vamos 1, 2 y sobre el punto alto, punto alto. Y voy a volver a tejer 5 puntos altos, uno en cada espacio. Entonces serían aquí 2, 3, 4, y 5. Y ahí tengo nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4. Perdón, 1, 2, 3, 4. Recuerden que dejamos 2 y en el quinto un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí en la quinta, punto alto. 1, 2, 3, 4 y en el último punto el quinto. Entonces ya aquí voy a levantar 2 motivos. Para la siguiente vuelta 1, 2 y 3. Y donde están los puntos altos siempre voy a tejer puntos altos. Esto no va a cambiar. 2, 3, 4 y 5.
esos puntos altos nunca cambian. En todas las vueltas debo levantar los 5 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí donde tengo las 5 cadenas, voy a tejer un total de 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben salirnos los 12 puntos exactos. Así. Nuevamente estas 3 cadenas las repito. 1, 2, 3 y sobre el punto alto, punto alto. Punto alto, punto alto, van 3, punto alto son 4 y punto alto para 5. 1, 2, 3 cadenas y donde están las 5 cadenitas nuevamente repito 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí. 3 cadenas, 1, 2, 3 y sobre cada punto alto de la vuelta anterior un punto alto. 2, 3, 4 y 5. Y repito lo mismo, 3 cadenas para la siguiente vuelta que sería un punto alto, en el siguiente espacio punto alto, punto alto, punto alto y punto alto. Una cadena de separación y para esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Entro al primer punto alto, saco, paso por 2 pero no cierro. Lazada, entro al siguiente, paso por 2 pero no cierro. Lazada, entro al siguiente, saco, paso por 2 y cierro las 3 hebras. 1, 2, 3 cadenas. Tomo el siguiente punto, de aquí no voy a dejar espacio, el que sigue, paso por 2 pero no cierro, entro, saco, paso por 2 pero no cierro, paso por 2, ya tengo los 3, cierro todo junto y 1, 2, 3 cadenas, lazada y tomo los siguientes 3 puntos sin cerrar. 1, 2 y 3. Cierro todo. 1, 2, 3 cadenas y los siguientes 3 puntos nuevamente. 1, 2, 3 y cierro todo junto. Una cadena de separación y levanto los 5 puntos altos. 1, 2,
3, 4 y en el último 5. Una cadena de separación. Y repito lo mismo que hice acá. Primer punto alto, paso por 2 pero no cierro. Lazada, entro, saco, paso por 2 pero no cierro. Entro, saco, paso por 2, ya tengo los 3, cierro todo junto. 1, 2, 3 cadenas y continúo. El siguiente punto, paso por 2 pero no cierro, entro, saco, paso por 2 pero no cierro. El tercero y cierro todo junto. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente repito lo mismo. 2 y 3. Cierro todo, 3 cadenas y nuevamente los 3 puntos sin cerrar. 1, 2 y 3. Cierro todo, una cadena de separación y repito los 5 puntos altos. Bueno, entonces aquí, chicas, ya he terminado el primer motivo. ¿Sí ven? Y aquí tengo un motivo. Bueno, 2, pero tengo uno que sería la primera parte. Listo, ahora te voy a enseñar cómo iniciar esta parte de las cadenas nuevamente aquí arriba para iniciar el siguiente motivo. Voy a repetir los puntos altos. Y vamos aquí. 2 puntos altos, 3 puntos altos, 4 puntos altos y 5 puntos altos. Entonces inicio aquí. 1, 2, 3 cadenas, me salto un grupo y donde cerré el siguiente grupo, un punto bajo. Así. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí no me voy a saltar un grupo, voy a pegar en el siguiente grupo, allí cierro un punto bajo. Repito, 1, 2, 3 y en este grupo de puntos altos inicio a hacer punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, 1, 2, 3 cadenas, me salto un grupo y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este grupo de aquí cierro. 1, 2, 3 cadenas lazada y saltándome este grupo me voy a los puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya de aquí empezamos a repetir esta vuelta que serían 5 puntos altos, 3 cadenas, 12 puntos altos, aquí donde están las 5 cadenas y nuevamente el grupo de los puntos altos. Y ya sería seguir repitiendo lo mismo. Entonces, como pueden ver, chicas, es muy pero muy sencillo de realizarlo, aunque se vea algo complicado. ¿Listo? Entonces me debería ir quedando más o menos así. Ya yo aquí he completado los 3 motivos que necesito para la parte de abajo. Entonces, les explico. Al terminar la cadena, cerramos con punto deslizado. ¿Listo? Hacemos los puntos altos con una cadena de separación arriba, saltándonos un punto en la base. Iniciamos a hacer los motivos. Si se dan cuenta, aquí tengo un motivo, aquí termina e inicia el siguiente. ¿Ven? Y ya es repetir lo mismo y lo mismo vuelta tras vuelta. Ahí está. Ahora, de aquí en adelante,
para para empezar a levantar más la blusa y que quede en la parte baja de los senos o del busto, lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces ahí les recomiendo, chicas, que midan a ver qué largo necesitan. Levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. 7 cadenas. Entonces aquí tengo 7 cadenas de un punto, me salto uno y pego en el siguiente. Listo, entonces aquí salto este y cierro aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto este punto y pego aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a cerrar nuevamente donde cerramos acá. ¿Listo? Entonces termino y cierro acá, siempre en el primer punto. Entonces estos 7 los cierro aquí y nuevamente levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto un punto y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto un punto y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy al siguiente grupo. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto un grupo y en el siguiente cierro. Y repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto un grupo y cierro aquí. Aquí, para que no les quede muy larga, si ven que les queda muy larga la cadena, entonces pueden correr de este punto al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy al siguiente grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto uno y en el siguiente cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto un grupo y cierro aquí. Y así nos vamos a ir hasta terminar toda la vuelta. Y ya de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con puras cadenas hasta llegar a la parte baja del busto. Cierro la vuelta, chicas, aquí donde inicié la primera cadena con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora me voy a deslizar hasta el centro de esta cadena. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Punto bajo, o pueden realizar también puntos deslizados entre cada punto cadena y pues se nota menos o queda menos gruesa. Una vez en el centro, que sería el cuarto punto, levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y voy nuevamente al centro de la siguiente cadena. En el cuarto punto, un punto bajo y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el centro de la siguiente cadena un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el centro de la cadena. Y así nos vamos a ir de aquí en adelante, chicas, trabajando en este punto que sería un punto malla o mallita. Así nos va a ir quedando y vamos a ir realizando lo mismo vuelta tras vuelta. Terminamos, nos deslizamos hasta el centro de esta cadena y levantamos 7 y nos vamos centrando en cada centro de la cadena anterior
así como les dije, hasta llegar a la parte baja del busto. Una vez tengamos ya realizado o le hayamos dado la altura que necesitamos, les explico cómo vamos a tejer la parte del busto. Bueno, chicas, ya aquí le he dado el alto que necesito hasta donde les dije que es la parte baja del busto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar a levantar la parte donde va el busto y la parte de las tiras. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí en este aro donde tengo 7 puntos cadenas, voy a levantar 7 puntos altos, un punto en cada punto cadena. Sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último 7. Así. Ahora en el siguiente voy a tomar el punto cadena del centro, es decir, 1, 2, 3 sería el cuarto. Un punto alto en el mismo espacio, un segundo punto alto. Cadena y repito en el mismo espacio 2 puntos altos. Es decir, voy a realizar un abanico. Ahí está. Entonces voy a trabajar uno de 7 puntos altos y el siguiente en abanico. Entonces ahora me corresponde los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Paso al siguiente y me corresponde hacer el abanico. 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio, cadena, y repito en el mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Y así vamos a continuar trabajando aproximadamente por unos 4 o 5 centímetros. Cerramos la vuelta, chicas, con punto deslizado aquí donde inicié. Allí. La siguiente vuelta la levantamos 2, 3 cadenas que corresponde a un punto alto. En el siguiente punto alto, un punto alto. Y voy a volver a hacer 7 puntos altos, un punto alto en cada punto anterior. Ahí está. 2, 4, 6, 7. Donde está el abanico, me voy al centro y levanto. Punto alto, 2 puntos altos, cadena y repito 2 puntos altos en el mismo espacio. Tomo el siguiente y nuevamente 7 puntos altos, uno en cada uno. Y así voy a ir repitiendo lo mismo. Como les dije, vamos a hacerlo por 5 centímetros más o menos. Eso son más o menos unas 5 vueltas en esta puntada. Bueno, chicas, hasta aquí ya tengo 5 centímetros. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Quiero mostrarles para que vean cómo me va a ir quedando. Está quedando tupidito. ¿Listo? Entonces ahora voy a continuar tejiendo lo mismo por 5 centímetros más. Es decir, en total son 10 centímetros. Y luego vamos a empezar a hacer la parte de las tiras. Entonces una vez lo tenga completo, mis 10 centímetros, les muestro cómo vamos a continuar. Bueno, chicas, ya aquí he terminado, tengo mis 10 centímetros. Miren, ahora vamos a iniciar a hacer lo que sería la parte de adelante y luego pasamos a hacer la parte de atrás. Listo, entonces con 2 marcadores voy a marcar a los lados parejito. Ahí está. ¿Ven? Entonces vamos a iniciar aquí. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera y en el mismo punto en que estamos tejiendo acá. Entonces aquí me corresponde levantar 1, 2, 3 cadenas y en cada punto alto voy a realizar un punto alto.
Entonces esta primera vuelta va a ir normal hasta llegar a este otro marcador. ¿Listo? Voy a repetir lo mismo que tengo acá hasta llegar aquí. Una vez tengamos esa vuelta completa, entonces les explico cómo vamos a seguir levantando y vamos a ir disminuyendo. Donde está el abanico, volvemos a realizar el abanico. Y nos vamos a ir así. Bueno, aquí ya di la primera vuelta, miren, aquí empecé en los puntos altos, donde está el abanico no hago nada. Y llego acá, en este abanico tampoco lo voy a hacer, ese abanico va a quedar libre. Entonces aquí levanto 3 cadenas, giro mi tejido y en los puntos que siguen voy a hacer una disminución. Paso por 2, lazada, entro al siguiente, paso por 2 y cierro todo. Y ya he hecho una disminución. Ahora voy a continuar tejiendo punto sobre punto como está en la vuelta anterior, hasta llegar al final, donde voy a volver a realizar una disminución. Donde está el abanico, abanico, y donde están los puntos altos, hasta llegar al otro extremo para realizar, como les digo, la siguiente disminución. Aquí al finalizar, chicas, 3 puntos libres. Entonces en estos dos voy a hacer la disminución. Paso, saco, paso por 2 y cierro todo junto. Y el último punto va sobre la cadena. Ahí voy a hacer el último punto. ¿Por qué hago la disminución antes del último punto? Para que no se me vea la forma de la disminución. Levanto 1, 2, 3 cadenas, giro y volvemos a realizar aquí la disminución. Paso por 2, voy al siguiente, paso por 2 y cierro todo junto. Y continúo haciendo lo mismo hasta llegar al siguiente extremo, donde vuelvo a realizar la disminución. Aquí he finalizado esta vuelta, chicas. Ya esta sería la tercera y la última que vamos a realizar así. Entonces aquí en el tercer punto vuelvo a realizar punto alto sin terminar, en el siguiente punto alto y cierro todo. Y sobre la cadena realizo el último punto. Bueno, ahora esta parte que hicimos aquí con disminuciones vamos a tomarla a la mitad. Entonces la mitad va a ser este abanico que tengo aquí, es mi mitad. Voy a retirar un gancho y voy a marcar aquí el centro. Ahora voy a venirme tejiendo desde aquí hasta donde está este marcador. ¿Listo? Entonces aquí voy a repetir lo mismo hasta llegar aquí. Una vez llegue aquí les explico qué vamos a hacer. Volviendo a repetir, chicas, la disminución siempre al finalizar de este lado. Entonces, 3 cadenas y aquí va la disminución. Paso por 2, lazada, entro, saco, paso por 2 y cierro todo. Ahora continúo lo mismo. Donde hay punto alto, donde hay abanico, abanico, hasta llegar ahí donde marcamos en todo el centro. Aquí he llegado, chicas, al centro. Miren, aquí está el marcador. Entonces voy a hacer lo siguiente: lazada, y donde tengo el abanico voy a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Levanto 1, 2, 3 cadenas y giro. Y ahora hago la disminución. Lazada, entro, paso por 2, lazada, entro al siguiente, paso por 2 y cierro todo junto. Y continúo haciendo punto alto donde hay punto alto y abanico donde hay abanico, hasta llegar a este extremo de acá, donde volvemos a hacer la misma disminución. Bueno, chicas, así vamos a ir continuando disminuyendo, como les digo, de ambos lados, tanto acá
como acá, al iniciar y al finalizar. Aquí en esta parte quiero explicarles, tengo el abanico y me quedan 2 puntos, pero ya aquí voy a hacer entonces en esos 2 un solo punto. Tomo el de la cadena, paso por 2 y entonces ya aquí tengo un solo punto. Listo, ya hice la disminución. Levanto 1, 2 y 3 cadenas. Ahora, de aquí para acá tengo que hacer otra disminución, pero aquí tengo el abanico. ¿Cómo voy a hacer la disminución aquí? Voy a levantar 1 y 2 varetas o 2 puntos altos y paso a los puntos altos de acá. 1 y aquí continúo con lo mismo. Entonces la disminución en el abanico son 2 puntos altos y voy a quitar, entonces me salto estos 2 de aquí. Entonces voy a continuar lo mismo, de regreso también la disminución y continúo de esa manera. Esto con el fin de adelgazar esta parte, que es la que nos va a dar para hacer la tira de adelante hacia atrás. Aquí en esta parte, chicas, ya miren, ya aquí al final de este lado tengo 3 puntos altos. Entonces ya esos 3 puntos altos los voy a dejar, ya no voy a hacer más disminuciones de este lado que está aquí. Listo, voy a seguir haciéndolas del lado de acá. Bien, entonces ya con estos 3 puntos aquí voy a continuar. Levanto 3 cadenas en el siguiente punto alto, en el que sigue un punto alto y son 3. Viene el abanico. Entonces abanico, 1 y 2, así. Y voy a continuar acá haciendo puntos altos con disminución al final hasta que me queden 3 puntos más de este lado, solo 3 puntos aquí. ¿Listo? Entonces continúo. Puntos altos. Y aquí en el tercero paso por 2, lazada, voy al siguiente, paso por 2, cierro todo y sobre la cadena punto alto. Levanto 1, 2, 3 cadenas, giro y aquí la disminución. Paso por 2, voy al siguiente, paso por 2 y cierro y continúo. Bueno, ya aquí, chicas, tengo 3 puntos altos de cada lado y el abanico. Ahora vamos a continuar tejiendo aquí hasta tener el alto o el largo que necesitamos hasta la parte arriba del hombro. Listo, yo le voy a dar una altura de 27 centímetros, desde donde inicio la parte baja del busto hasta acá arriba, 27 centímetros. Listo, entonces así como hicimos aquí las disminuciones, las vamos a hacer de este lado también. Y aquí va a quedar así en forma de V y es un estilo muy pero muy bonito. Listo, entonces una vez terminemos o tengamos listas las dos partes, les muestro y procedemos a hacer entonces esta parte de acá para decirles cómo va a quedar o cómo lo vamos a realizar. Bueno, chicas, miren, ya de este lado pues también he terminado, así que ya completaría aquí la parte de arriba por la parte de adelante. Listo, entonces ahora voy a explicarles cómo vamos a levantar la parte de atrás, pero antes te voy a mostrar aquí abajo. Recuerda que hicimos un punto alto, una cadena de separación, pues en la parte esta quise darle o rematarlo aquí al final con 1, 2, 3 cadenas para la altura y un punto alto. Me salto un cuadrito y en el siguiente un punto bajo. Nuevamente levanto ahí mismo donde cerré, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a pasar un punto alto. Me salto un cuadrito y en el siguiente punto bajo y repito, 1, 2, 3 cadenas, punto alto, me salto una y en el siguiente cierro con punto bajo y así hasta terminar toda la vuelta. Bueno, ya que hemos terminado esta parte, entonces vamos a iniciar aquí en la parte de atrás. Y recuerden que les dije
que aquí donde habíamos marcado ese abanico lo vamos a dejar libre, no lo vamos a tocar, ¿cierto? Entonces voy a tomar el punto alto, el primer punto alto de estos 7 de aquí, y voy a levantar punto alto. Entonces esta vuelta la voy a dar normal, voy a repetir lo mismo que tengo en la vuelta anterior, es decir, 7 puntos altos, uno en cada espacio, de los puntos altos anteriores. Ahí donde está el abanico, repito abanico. Una vez que terminemos esta vuelta les explico o les repito cómo vamos a hacer las disminuciones, porque las vamos a hacer igual a como las hicimos en la parte de adelante. ¿Listo? Entonces vamos a continuar así hasta llegar aquí a estos 7 puntos. El abanico queda libre. Aquí al final ya he terminado la vuelta, dejo el abanico libre, levanto 3 cadenas, 1, 2 y 3. Aquí en la parte de atrás, chicas, deben salirnos las mismas vueltas que hicimos en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Saco, pero no cierro el punto alto, voy al siguiente, paso, saco, paso por una, cierro todo y ya tengo la primera disminución. En los 2 puntos que siguen voy a repetir otra disminución. Ahí están mis 2 disminuciones. Ahora, de aquí en adelante voy a hacer 2 disminuciones en cada vuelta. 2 disminuciones aquí y 2 disminuciones al final. Igual cuando levante la siguiente vuelta, 2 disminuciones y luego 2 de este lado. ¿Listo? Entonces vamos a continuar de aquí en adelante tejiendo lo mismo. Punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico. Este es el abanico, cadena y 2 puntos en el mismo espacio. 1 y 2. Así vamos a ir continuando. Cada vuelta al terminar, chicas, deben quedar 5 puntos libres. ¿Listo? Entonces entro al primero, saco por 2, pero no cierro. Voy al siguiente, saco por 2 y cierro. Y tengo una disminución. Voy al siguiente, saco por 2, no cierro. El que sigue, saco por 2, cierro todo. Y tengo la segunda disminución. Sobre la cadena me corresponde hacer el último punto. Ahí. Levanto 1, 2, 3 y inicio nuevamente disminuciones. Paso por 2 pero no cierro, paso por 2, cierro todo junto. La siguiente disminución, paso por 2, cierro todo junto y continúo acá con el abanico. Y así vamos a continuar. ¿Listo? Ya la parte cuando lleguemos a las disminuciones en el abanico, ya les expliqué que solo levantamos 2 puntos altos en el abanico y pasamos a los 7 puntos altos de este lado. ¿Listo? Sin embargo, ahora que llega acá, pues les vuelvo a explicar esta parte para que no se confunda. Bueno, chicas, aquí en esta vuelta me quedaron 3 puntos altos. Miren, levanto 3 cadenas y me quedan 2 puntos altos en el cual voy a hacer la disminución. Paso por 2 y en el siguiente entro, saco, paso por 2 y cierro todo. ¿Listo? Y aquí voy a hacer una sola disminución porque no puedo hacer la siguiente. La siguiente la hago en la próxima vuelta. Entonces, punto alto, 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. 1 y 2. Y voy a continuar haciendo lo mismo. Entonces, en la siguiente vuelta sí vamos a hacer las 2 disminuciones aquí.
¿vale? Pero ya en esta sí me quedaría una sola disminución. Bueno, mis amores, ya de aquí en adelante pues ya no les voy a mostrar más cómo voy a hacer las disminuciones, pues va a ser lo mismo. Va a ser 2 disminuciones de cada lado, ida y vuelta, ¿listo? Vamos a seguirlo levantando hasta 6 vueltas antes de esto. O sea, tiene que quedarme, esta parte de atrás me debe quedar a la misma altura de esta, ¿listo? Pero vamos a tejerlo con las disminuciones, 2 disminuciones de cada lado hasta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí, donde me da la sexta vuelta. Hasta ahí voy a hacer las disminuciones. Luego de ahí, pues les digo qué vamos a hacer, ¿vale? Bueno, chicas, ya aquí he subido lo que tengo que subir con sus respectivas disminuciones, 2 de cada lado, en cada vuelta, ¿listo? Entonces ahora voy a dividir lo que me queda en 2 partes y voy a proceder a levantar las tiras, que son estas, por 6 vueltas, ¿listo? Entonces aquí es donde termino, 1, 2 y 3. Giro mi tejido y voy a continuar hasta donde está el marcador. Entonces voy a levantar los puntos altos de esta vuelta sin disminución. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los 2 del abanico serían 10, 9 y 10. Entonces ya aquí empiezo a hacer las disminuciones por 6 vueltas y debo terminar con 3, 6, 8 y 10 puntos. Entonces no necesitaría disminución, sino que solamente voy a seguir tejiendo estos 10 puntos por 6 vueltas. ¿Listo? Porque deben quedarme la misma cantidad de puntos. En este pues tiene el abanico, pero ya aquí en la parte de atrás, por la cantidad de disminuciones que hicimos, entonces ya no nos queda el abanico intermedio, ¿listo? Sino que solamente lo vamos a levantar con puntos altos. Entonces, como quedaron 10 de este lado, entonces aquí deben quedarme los mismos 10, es decir, no necesito las disminuciones. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la que está sobre la cadena sería la 10. Y así voy a continuar por 6 vueltas. Ya llevo aquí 2. Es decir, me faltarían 4 vueltas más. Y así como lo voy a hacer de este lado, pues igual tengo que hacer de este otro lado. Bueno, una vez ya hayamos tejido, chicas, levantado esta parte de atrás, vamos a unir ambas partes. ¿Listo? Miren, la parte de adelante con la parte de atrás. Como tenemos la misma cantidad de puntos, entonces vamos a tomar punto por punto. Entonces, la cadena que me cuenta como un punto, y continúo el siguiente punto y vamos pasando puntos deslizados. Así. Solo tenemos que ir deslizando. Entro por ambas partes y saco. Nuevamente saco. Así hasta terminar. De ambas partes debemos hacerlas de igual manera. Y terminamos aquí con el último punto deslizado. Aseguramos, cortamos hebra y continuamos del otro lado. Así.
Bueno, chicas, miren, es así como ha quedado mi blusa. Miren, esta puntada es súper hermosa. Y solo me resta por decirles, si quieren el cuello más largo, pues solamente tienen que alargar esta parte de las tiras y listo. ¿Listo? Esto les hará pues el cuello un poco más amplio. Recuerden que yo estoy haciendo una talla pequeña, por lo tanto el cuello es algo pequeño. ¿Listo? Entonces miren, les muestro. Esta puntada es súper hermosa. Entonces pues no siendo más, mis amores, espero que les sea de mucha utilidad este video y nos vemos en un próximo tutorial.